Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al Club de Lectura. Supongo que todos ya os habéis leído la obra, habéis podido entrar en la plataforma de Librarium y leeros la obra de Nando López, La Edad de la Ira. Aquí lo que vamos a hacer lo primero es saber un poco quién es este autor que ha escrito esta obra tan maravillosa. Bueno, pues Nando López nace en 1977. Y pronto, él nace en Barcelona, pero pronto se traslada a Madrid. Publica su primera novela con 19 años, que se llama Inarmónicos, o sea que él ya era vocacional. Y fue premio Joven y Brillante, ya desde el principio despuntaba. Ese mismo año funda su propia compañía teatral. Entonces no solamente le interesa la literatura, la novela, sino también el teatro y todo lo que tiene que ver con las palabras, la escritura, la docencia. Es novelista, dramaturgo y ha hecho el doctorado con cum laude en filología. Actualmente está como escritor y da clases de dramaturgia. Está como profesor en un máster de escritura teatral de la Universidad de Alcalá de Henares. Y bueno, el caso es que la obra de La Edad de la Ira fue finalista al Premio Nadal 2010. Enseguida se le ha reconocido su talento. Ya sabéis, como habéis leído, que es una obra que plantea un thriller. Y en este thriller se plantean muchos temas, como la homofobia o la discriminación, en fin. Ahora vamos a ir poco a poco sobre Una el de tema. cómo se define el propio autor, os lo voy a leer porque dice, a mí lo que me gusta es comunicar. Todo lo que hago tiene que ver con ello. Cuando escribo estoy comunicando. Cuando doy clase, cuando expreso mi opinión en un blog, lo que hago es comunicarme. Yo necesito expresarme a través de la palabra, indiferentemente si se trata de la palabra escrita o de la palabra oral. En todo lo que hago, desde escribir hasta dar clase en un instituto, intento transmitir mi visión del mundo. Trato de compartir mis ideas acerca del mundo. A todo ello se suma mi pasión por la literatura, que también engloba todas mis vertientes profesionales que antes he mencionado. Enseño literatura, escribo sobre literatura, hago literatura a través de mis novelas o mis obras teatrales. Como escritor, como profesor, trato de ponerme en la piel de los adolescentes y ofrecerles textos que les puedan interesar, para así al final convencerles de que la literatura es fascinante, de que es necesaria, de que es incómoda, de que te plantea innumerables preguntas y de que siempre te abre muchas puertas. Quiero que nos quedemos con esta última parte, que es el deseo de este escritor, porque abrir puertas, esto es lo que hace la literatura y esto es lo que vamos a hacer hoy analizándola. Entonces, me gustaría que englobásemos esta obra dentro de una intertextualidad, es decir, esta obra está en un momento concreto, en una época concreta, y se relaciona y tiene una serie de referencias. ¿Cuáles creéis que son estas referencias? Hay referencias al cine clásico, El Este del Edén, Marlon Brando, James Dean. Hay referencias al cine negro, en sí misma toda la novela es como una novela policíaca de cine negro. Aparte, Marcos y su novia, su amigo, suelen mencionar que van a la filmoteca. Al mundo del cómic, de la Marvel, a las series de televisión, como Perdidos, a 2 metros bajo tierra. Pero ¿cuál es la serie que nombran que es más relevante? Queer as a Folk. ¿Y por qué? Porque es una serie de referencia dentro del mundo de la homosexualidad, que es uno de los grandes temas. Trata también la poesía de Luis Cernuda, de Cavafis, la literatura de Salinger, por supuesto, de Capote, de Carver, de Lorca, de Cernuda, de Kerouac. Y luego también habla de las lecturas obligatorias clásicas, que todos amamos cuando estamos en el instituto. Bueno, y otro tema que habla sobre el merchandising. ¿Sabéis lo que es el merchandising? Sí, ¿verdad? Hoy en día todo el mundo sabe lo que es el merchandising y la importancia que tiene, ¿no? Llevar la camiseta de las Star Wars o de tal, o de, en fin, de Metallica o de tus ídolos. Vamos a hacer entre todos, si os parece, un resumen de la novela
y vamos a ir viendo cómo cada capítulo es un día de este periodista que está investigando y que capítulo a capítulo, día a día, él va armando este puzzle que le va a dar la historia y que le va a llevar a una cierta verdad. No sabemos si la verdad o no. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Cómo termina esto? Vamos a ir poco a poco hacia ello. ¿Y el final? ¿Ese final? ¿Es un final cerrado? ¿Es un final abierto? Bueno, vamos a ver. Ya sabéis que nos reunimos cada 15 días. Entonces, vamos a hacer 2 sesiones con respecto a esta obra. Esta sesión vamos a tratar una serie de temas. En la siguiente sesión hablaremos otros temas, porque tiene muchos temas esta obra. Si vemos que nos falta tiempo, podemos dedicar todas las sesiones necesarias, según cómo vayamos viendo que disgregamos esta obra. Bueno, hacemos ahí un pequeño resumen. Sabemos que podemos ir empezando uno a uno. Es un crimen supuestamente cometido por Marcos, que ha matado a su padre con una máquina de escribir. Y al final mata también a su hermano, porque le hiere con unas tijeras en el pecho y al final de la obra muere. La investigación se centra en los personajes cercanos a Marcos, ya que éste se niega a hablar. Hablan sus tutores, profesores, la jefa de estudios, amistades y conocidos. Hablan también es otra de las cosas importantes de esta obra, y es que hablan desde diferentes medios. El periodista recibe mails, recibe grabaciones de audio, recibe directamente, hace entrevistas y puede hablar con el interlocutor directamente, en fin, recibe desde diferentes formas de comunicación, que es un poco como vivimos la vida hoy en día. Entonces, temas de debate. Venga, podemos hablar sobre el título. ¿Por qué esta obra se llama La Edad de la Ira? ¿Por qué pensáis? La ira. ¿Qué tiene que ver la ira con la adolescencia? La pregunta que flota en el ambiente del libro es ¿cómo es posible que un adolescente llegue a hacer lo que ha hecho Marcos? Lo que supuestamente ha hecho Marcos. Es decir, ¿qué conduce, ¿no? ¿Qué olla a presión conduce a que un adolescente mate a su padre? Ese es un tema del que se puede extraer mucho y que me encantará escuchar vuestras ideas. Otro tema es si realmente en la actualidad hay recursos suficientes para que un adolescente pueda expresar sus emociones, tanto dentro del entorno educativo como dentro del entorno familiar. ¿Qué pensáis? ¿Qué tipos de familias hay mayormente, etcétera? Luego, uno de los temas claves es la homosexualidad y la identidad sexual, no en sí mismo, sino dentro de este contexto. ¿Cómo se ve la homosexualidad? ¿Cómo se trata? ¿Qué consecuencias trae? Tanto dentro del entorno familiar, dentro del entorno social, como dentro del entorno educativo, ¿no? Que son 3 entornos diferenciados. La discriminación en sí misma, de esto podemos hablar directamente. ¿Qué es la discriminación? ¿Qué es discriminar? Porque a veces pensamos que discriminar es una cosa y a lo mejor es algo más sutil de lo que pensamos. Vamos a hablar de la autocensura. ¿Qué provoca que una persona reprima lo que lleva dentro y no pueda expresarse, ¿no? Esto que decía el autor, que él lo que necesitaba era expresarse, ¿no? Pues, está claro que el autor no se está autocensurando, está expresando lo que lleva dentro, tratando de comunicarse. Entonces, ¿qué puede llevar a los adolescentes a la autocensura? No solo a adolescentes, también a los adultos. Luego podemos hablar, bueno, dentro de la homosexualidad incluso podríamos tratar el tema de los profesores gays. ¿Qué pasa? ¿Puede ser un profesor gay? ¿Puede mostrarlo? ¿Tiene que ocultarlo? ¿Puede salir del armario? Otro tema importante que vamos a tratar es la transmisión de prejuicios entre padres e hijos. Es decir,
cuando un adolescente tiene un prejuicio, ¿de dónde ha salido? ¿No? ¿Ha salido de sus padres mayormente? ¿Ha salido del entorno? ¿De dónde salen esos prejuicios que traen los adolescentes? ¿Cómo se repiten, no? Luego hablaremos de lo que es la educación como tema general. La educación como algo positivo, como algo negativo, se puede educar de una manera, se puede educar de otra, ¿no? ¿Hacia dónde debería ir la educación? ¿No? Hacia despertar un pensamiento crítico, hacia crear ovejas, ¿qué es lo que pensamos? Vamos a hablar sobre la adolescencia a nivel de ¿comprenden los adultos a los adolescentes? Y ¿comprenden los adolescentes a los adultos? Es decir, ¿qué relaciones hay entre adultos y adolescentes a nivel de comprensión, de entendimiento, de comunicación? Luego podemos hablar en sí mismo de, que esto lo podemos tratar dentro del mundo de la educación, la verdad, el microcosmos dentro del centro educativo, con sus roles, ¿no? Jefe de estudios, el rol del director, ¿qué roles hay en la novela? ¿Y qué roles, cómo podéis relacionarlos con los roles en vuestra propia experiencia dentro del instituto, de vuestro instituto? Entonces, ¿cómo es mi director? ¿Cómo es el director de la novela? ¿Cómo es mi jefa de estudios? ¿Cómo es jefa de estudios de la novela? ¿No? Un poco ver si en cada uno de vuestros casos se repite el mismo tipo de rol o es diferente. Luego, vamos a hablar sobre la duda. Si el hecho de saber más te acerca a la verdad o te confunde aún más, ¿no? ¿Cómo canalizar esas verdades, ¿no? Cómo canalizar los conocimientos. Luego también el hecho de que, las diferencias entre los mensajes de los personajes. Ese sería otro tema interesante y es, unos personajes hablan de una manera, otros de otra, unos dicen unas cosas, otros otras. ¿Cómo podemos llegar a discernir objetividades, verdades objetivas dentro de los mensajes que nos dan los diferentes personajes, ¿no? ¿Qué gafas, digamos, emocionales tienen cada uno de los personajes para decir su mensaje, ¿no? ¿Cómo podemos dilucidar? Luego podemos hablar de temas importantes como el racismo, la xenofobia, la homofobia, ¿no? dentro de las aulas, fundamentalmente, entre los compañeros. Luego los roles de los diferentes adolescentes, sobre todo el rol de Marcos, ¿no? Que es un chaval como muy querido, pero al mismo tiempo con mucha angustia existencial debido a su tema familiar. ¿Cómo vive con estas diferencias, ¿no? Entre ser querido y no ser querido, ¿no? ¿Por qué es tan querido, ¿no? ¿Cómo compensa? En fin, vamos a desgranar el perfil psicológico de Marcos. Y a partir de ahí hablaremos también sobre la violencia, la sociedad que inculca como valor la violencia. Y luego los diferentes tipos de violencia, la física, la más visual, pero también la sutil, la que viene de manera más pasiva. El bullying, las prohibiciones, la represión, la manipulación. El AMPA, podemos también ver el rol del AMPA. Y me gustaría saber por qué es positivo leer esta novela. ¿Qué aporta tanto a los adolescentes como a los adultos?